La semana pasada, compañeros y compañeras, les conté de las muy distintas densidades de 4 estados en el Próximo Oriente: Libia, Siria, Irak, Irán. Ya les comenté que mientras la República Jamarijilla de Libia se disolvió luego de la primavera árabe y del ataque extranjero, Irak y Siria resistieron más, en tanto que la densidad de la República Islámica de Irán parecería mucho mayor. Y ahí siguen. No es que me simpatice el régimen islámico iraní, aclaro. Hace muchos años, un sociólogo ya viejito me señaló muy atinadamente que la República Islámica de Irán equivalía a lo que habría sido en México una república mexicana sinarquista, en caso de que la rebelión católica campesina de los cristeros hubiese vencido al régimen callista en nuestros 1920. Mi punto es que los procesos sociales complejos en cada Estado-nación, las revoluciones específicamente, tienden a cristalizar alianzas multiclasistas y culturales muy especiales que aseguran una densidad constitucional muy alta y, por lo tanto, una estabilidad institucional muy grande. Regresemos un momento a Irán. Cuando triunfó el movimiento islámico, los Estados Unidos trataron de contenerlo y destruirlo, incitando a la República Baasista de Irak, liderada por Saddam Hussein, a una desastrosa guerra contra Irán. Esa guerra duró 10 largos años, y en ella el Irak de Saddam era aliado estratégico de Estados Unidos, y gracias a ellos desarrolló y usó armas químicas que luego de la paz tuvo que eliminar. Pero la República Islámica de Irán no se quebró, y ahí sigue. En el año 1985, en un concurso de oratoria organizado por el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, un funcionario de la Embajada de Irak en México le explicaba a los jóvenes presentes que la juventud iraní estaba tan fanatizada que los soldados juveniles de Irán corrían con sus fusiles contra tanques de guerra iraquíes. Obviamente, el diplomático baasista presumía que su país era moderno, laico y por lo tanto superior a los islamistas. Pero hoy, en 2026, el estado que aún sobrevive es Irán. La escena de los muchachos fanáticos también es un signo de la alta legitimidad política y social de la República Islámica. Regresemos a México. En los 1920 la causa cristera era tan fuerte que convenció a muchas comunidades campesinas de ir a la guerra contra el ejército moderno y bien organizado de Calles y Obregón. Por eso, aquel buen sociólogo que les cuento podía decir que son comparables los cristeros y los islamistas. La legitimidad sociopolítica se puede dar tanto a izquierdas como a derechas, tengamos cuidado. Lo que hoy quiero subrayar es la importancia del compromiso popular con movimientos revolucionarios. La tragedia de los cristeros en el México de los 1920 fue que la mayoría del campesinado en regiones más allá del Gran Bajío militaban con dedicación y convencimiento en el movimiento agrarista. Y esos campesinos armados agraristas son los que vencieron a los campesinos armados cristeros. Saltemos a otros países de nuestra América. 1989, coalición derechista de Violeta Chamorro gana la elección presidencial en Nicaragua. Saca del poder a Daniel Ortega y, sin embargo, el comandante del Ejército Popular Sandinista sigue siendo Humberto Ortega, el hermano de Daniel. 1000 errores cometió el gobierno sandinista en los 2 periodos presidenciales que gobernó la Nicaragua revolucionaria, del 1979 a 1989. Pero la Alianza Nacional Popular del Sandinismo seguía ahí. Había pueblo armado. Y por lo tanto la presidenta Chamorro tuvo que aceptar esa realidad y lidió con ella. Y Humberto siguió siendo el comandante. Salvador. Cuando finalmente se firmó el Tratado de Chapultepec en 1992, las partes beligerantes, que eran el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, tuvieron que aceptar la existencia y continuidad de 2 fuerzas armadas. Y el FMLN quedó encargado de la nueva corporación de policía. Y ambas partes, con sus aliados sociales y políticos, aceptaron dirimir sus diferencias a través de elecciones periódicas. Lo que ocurrió después en Nicaragua, que es la decadencia y envejecimiento de Daniel Ortega, y en El Salvador, la emergencia del fascismo de Bukele, son temas que deberemos analizar en otra ocasión.
Hoy traigo a colación ambos ejemplos para demostrar a ustedes lo importante que es una coalición revolucionaria y la idea de pueblo armado, para mostrar que de ahí viene la estabilidad institucional y la densidad constitucional de un Estado-nación. De esto he platicado con ustedes en estas videocápsulas, cuando les comenté de los cuerpos de defensa rural de la Revolución Mexicana. Se institucionalizaron en nuestro país luego de la reforma agraria cardenista a partir de 1940. Hay en esto una constante, si ustedes lo miran bien. Si un régimen político logra movilizar a las masas de modo permanente e institucional, su supervivencia frente a la desestabilización interna o a los ataques externos será mayor. Aterricemos ahora en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta la segunda semana de enero, cuando preparo esta videocápsula, el ataque de Trump seguía sin poner tropas permanentemente en suelo venezolano. Y según declaró el secretario de Estado yanqui Marco Rubio, las sanciones económicas y el boicot a los buques petroleros que sacan el petróleo de Venezuela continuaba. Por su parte, las instituciones constitucionales de Venezuela también continuaban funcionando. Los comentócratas de la derecha mexicana se desgarran las vestiduras por esto. En los programas de análisis de la derecha se ocultaron las manifestaciones de apoyo al chavismo en Venezuela y a lo mucho aceptaron que habían ocurrido esas manifestaciones en Aragua. Pero en esos mismos espacios cipayos se dijo que en las calles de Caracas estaban dominando los colectivos, que, según analistas como Buscaglia, en entrevista con Aristegui, son paramilitares. En realidad, se trata de la milicia popular prevista en el organigrama de la República Bolivariana de Venezuela. Las autoridades chavistas hablaban de 8 millones de ciudadanos y ciudadanas armadas, cifra alta, o de 4 millones, cifra baja. Buscaglia puso el número en 230,000 milicianos. Yo propongo que para ser prudentes y no hacernos ilusiones desbordadas, nos quedemos con la cifra que nos propone el campo enemigo. A ver, hechos. Pongamos atención, 230,000 milicianos, si están bien organizados, serían un complemento extraordinario de las Fuerzas Armadas regulares de Venezuela. Estas últimas fueron cuidadas y disciplinadas por el fundador de la República Bolivariana, Hugo Chávez, quien, por cierto, acuérdense, era militar de carrera. Aparte, los fracasados golpes de Estado e intervenciones en las últimas 2 décadas sirvieron para ir purificando a los altos mandos. Pero todo esto lo escribo a mediados de enero del año 2026. Cuando ustedes vean esta videocápsula, será el final del primer mes de este año nuevo. ¿Se habrá cumplido mi predicción de que el Estado constitucional venezolano, bajo la República Bolivariana, es mucho más denso y tiene un gran apoyo popular, incluso con pueblo armado, en sus milicias? ¿O se habrá disuelto como los terribles casos del Próximo Oriente que hemos platicado en este espacio? Lo malo de las guerras es que sus resultados siempre son inciertos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y salud y república.